todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver la formulación inorgánica de óxidos. Lo primero que tenemos que saber es que los óxidos son una combinación binaria en la que el segundo elemento siempre va a ser el oxígeno. Para este tipo de compuestos, al igual que para la mayoría de compuestos inorgánicos, vamos a estudiar dos nomenclaturas que son las más importantes, la sistemática y la de Stock. La nomenclatura sistemática también se llama muchas veces la de los prefijos, puesto que para esta nomenclatura tenemos que utilizar los prefijos de los números que lleven nuestros elementos. Además, la otra nomenclatura, la nomenclatura de Stock, también es llamada la de los números romanos, puesto que en esta nomenclatura no se utilizan prefijos y entre paréntesis siempre tenemos que poner el número de oxidación o la valencia con la que actúa el elemento que está el primero, es decir, el que actúa con valencia positiva. Vamos a ir viendo varios ejemplos para entenderlo un poquito más. El primer ejemplo que vamos a ver es una combinación entre un elemento del primer grupo de valencias con el oxígeno. Por ejemplo, la plata. Si yo combino la plata con el oxígeno, lo que tenemos que saber es que el oxígeno es el que está en segundo lugar, por lo tanto va a actuar con su valencia negativa, y su valencia negativa es el 2, así que se la vamos a poner a la plata. La plata va a actuar con valencia positiva, en este caso la plata solo tiene una valencia positiva que es un 1, así que se la tenemos que poner al oxígeno, pero cuando actúan con valencia 1, ese número no se pone, así que este sería el compuesto que forma la unión de la plata con el oxígeno. ¿Cómo podemos nombrar este compuesto? Bueno, pues vamos a tener, como hemos dicho, dos nomenclaturas. Si la nombramos por la sistemática, la de los prefijos, lo que tendremos que decir es óxido de diplata. El oxígeno no lleva ningún número, que en realidad lleva un 1, pero escrito no tiene nada, así que no le vamos a poner ningún prefijo. Y luego, la plata, como lleva un 2, tendremos que poner el prefijo di. Para la otra forma de nombrar, la de Stock, la de los números romanos, lo que tenemos que hacer antes de nada es escribir el nombre de este compuesto como si no tuvieran ningún prefijo, es decir, óxido de plata. Una vez que tenemos escrito este nombre, lo que tenemos que hacer es poner entre paréntesis el número de oxidación o la valencia con la que actúa el elemento que está en primer lugar, el que actúa con valencia positiva, en este caso la plata. La valencia con la que actúa la plata es 1, así que tendríamos que escribirla entre paréntesis y con números romanos. En este caso no la vamos a escribir, porque en la nomenclatura de Stock nunca escribimos entre paréntesis la valencia cuando el número de valencias que tiene es 1. Importante no confundir, aquí no la escribimos no porque la valencia valga 1, sino porque el número total de valencias que tiene la plata es 1. Vamos a ver ahora un ejemplo con el segundo grupo de valencias y oxígeno. Por ejemplo, el cadmio. Si juntamos cadmio con oxígeno, el oxígeno actúa con valencia negativa, que es 2, así que hay que ponérsela al cadmio. Y el cadmio solo tiene una valencia y esa valencia es 2, así que se la ponemos al oxígeno. Como vemos, las dos valencias son 2, así que podemos simplificar estas valencias. Podemos dividir cada uno de estos números entre 2 y el resultado nos quedará un 1, por lo tanto no las escribimos. El resultado de esta molécula es CdO. Escribir esto sería incorrecto, así que siempre tenemos que simplificar todas las fórmulas cuando se puedan. Vamos a ver ahora cómo podemos nombrar este compuesto. Si utilizamos la fórmula sistemática, la de los prefijos, simplemente vemos que como no hay ningún número, esto se va a llamar óxido de cadmio. Ahora, para utilizar la otra nomenclatura, recordad que lo primero que había que hacer era poner el nombre de este compuesto como si no tuviera prefijos, que en este caso además es lo que tiene. Por tanto, lo primero que vamos a escribir es óxido de cadmio. Ahora lo que tenemos que pensar es si tenemos que poner entre paréntesis la valencia con la que está actuando el cadmio o no. El cadmio solo tiene esa valencia, solo tiene valencia 2. Por tanto, no hay que escribirla, es un ejemplo igual que el anterior. Solo tienen una única valencia. En el ejemplo anterior la valencia valía 1 y en este ejemplo la valencia vale 2. Lo importante es que no tienen más valencias, así que no lo escribimos. Este es uno de los casos en el que el compuesto se nombra igual tanto de una forma como de otra. Vamos a ver ahora un ejemplo del tercer grupo de valencias con el oxígeno, por ejemplo el boro. Si juntamos el boro con el oxígeno actúa con su valencia negativa que es 2, así que se la ponemos al boro.
El boro actúa con su valencia positiva, que en este caso solo tiene una y es 3, así que se la ponemos al oxígeno. Como vemos en este caso, no se pueden simplificar porque 2 y 3 no son divisibles entre ningún número común. Por lo tanto, empezamos a nombrar. Si empezamos por la sistemática, la de los prefijos, vemos que tenemos un 3 y un 2. El prefijo para el 3 es tri y el prefijo para el 2 es di. Por tanto, esto se llamará trióxido de diboro. Si utilizamos la nomenclatura de Stock, lo primero que tenemos que hacer es escribir el compuesto como si no tuviera ningún prefijo, así que será óxido de boro. Una vez que tenemos esto escrito, vamos a pensar si hay que poner entre paréntesis la valencia con la que actúa el boro. En este caso, el boro tiene una única valencia, que es 3. Como tiene una única valencia, no se pone nada entre paréntesis, así que este sería el resultado final del nombre de este compuesto. Ahora vamos a seguir viendo ejemplos, pero haciéndolo un poquito más complicado, como ya serán los ejercicios que tendréis que resolver en vuestro examen. Lo primero que vamos a hacer es que os voy a poner una fórmula y no os voy a decir con qué valencia actúa cada uno. Os voy a ir enseñando cómo averiguarlo. Aquí tenemos este compuesto, Cu2O. Tenemos una combinación de cobre con oxígeno. Aquí lo primero que tenemos que saber es que se trata de un óxido porque el oxígeno está escrito a la derecha. Así que vamos a nombrar primero por la nomenclatura sistemática, la de los prefijos, en la que no tenemos que saber mucho más. Simplemente ver qué números están escritos y poner los prefijos correspondientes. Aquí no hay nada y aquí hay un 2. Por lo tanto, esta molécula se llamará óxido de dicobre. Para utilizar la nomenclatura de Stock, lo primero que tenemos que hacer también es directo, sin pensar en nada más. Tenemos que escribir el nombre de ese compuesto como si no tuviera prefijos, es decir, óxido de cobre. Una vez que tenemos esto escrito, tenemos que saber si aquí tendremos que escribir la valencia con la que está actuando el cobre o no. Para eso nos tenemos que saber las valencias de todos los elementos, la valencia que os puse en el vídeo de introducción a formulación inorgánica. Si nos fijamos en las valencias del cobre, sabemos que tiene dos valencias, puede actuar con 1 o con 2. Por lo tanto, al tener más de una valencia, sí que hay que poner aquí la valencia con la que está actuando, así que hay que averiguar si está actuando con valencia 1 o con valencia 2. Para esto nos fijamos en la molécula que tenemos escrita, y lo que tenemos que saber es que el oxígeno, al estar a la derecha, va a actuar con su valencia negativa. Esta valencia es el 2. El 2 tenemos que fijarnos en si está escrito o no está escrito. En este caso, sí está escrito. Como sí está escrito, quiere decir que esta fórmula no está simplificada. Al no estar simplificada, quiere decir que la valencia del cobre es el número que aparece aquí. Como no aparece nada, ese número es 1. De esta forma hemos averiguado que la valencia con la que actúa el cobre es el 1. Por tanto, tendremos que añadir un 1 con números romanos y entre paréntesis. Vamos a ver ahora este siguiente ejemplo. Tenemos una combinación de mercurio con oxígeno. También nos tenemos que dar cuenta de que se trata de un óxido, puesto que a la derecha tenemos el oxígeno. Para la primera nomenclatura, la sistemática, simplemente nos tenemos que fijar en los prefijos. Como no tenemos ningún número, no habrá ningún prefijo y el nombre de esta molécula será óxido de mercurio. Para nombrar por la nomenclatura de Stock, lo que tendremos que hacer será inicialmente escribir el nombre como si no tuviera prefijos, es decir, óxido de mercurio. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar si tenemos que poner entre paréntesis la valencia con la que actúa el mercurio o no. Recordamos que nos tenemos que saber todas las valencias, así que si buscamos la valencia del mercurio nos damos cuenta de que puede actuar con 1 o con 2. Al tener dos opciones hay que poner la valencia con la que está actuando y para esto nos tenemos que fijar en la molécula inicial. El oxígeno, al estar a la derecha, tiene que actuar con su valencia negativa y la valencia negativa del oxígeno es 2, pero vemos que no está escrita debajo del mercurio, lo que quiere decir que esta molécula está simplificada, así que tendremos que escribir la molécula sin simplificar. Lo primero que tenemos que escribir es la valencia del oxígeno, que ya sabemos que es 2, así que se la vamos a colocar al mercurio. Para poder simplificar esta molécula y llegar a esto, lo que tengo que tener en el oxígeno es el mismo número que en el mercurio. Por tanto, aquí tengo que tener un 2, lo que quiere decir que la valencia con la que está actuando el mercurio es 2. Así que para terminar esta nomenclatura tendremos que añadir entre paréntesis el número 2. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo contrario, en el que me dan el nombre escrito y tengo que sacar el compuesto. Me están diciendo que esto es trióxido de diníquel. Lo primero que me tengo que dar cuenta es de que me están dando la nomenclatura sistemática, puesto que tenemos escritos prefijos. Tenemos el tri y tenemos el di. Simplemente con que aparezca un prefijo ya me tengo que dar cuenta de que se trata de esta nomenclatura. Por tanto, tendré que escribir el níquel y el oxígeno. Recordad que siempre en este orden, siempre que me den un óxido
el oxígeno va a ser el que esté a la derecha y ahora tengo que poner los prefijos que correspondan. Trióxido, pues al oxígeno le pongo un 3. De diníquel al níquel le pongo un 2. Aquí habría terminado nuestro ejercicio del examen. Pero para practicar vamos a intentar decir el otro nombre de este compuesto. La nomenclatura de Stock, la de los números romanos. Recordad que lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre como si no tuviera prefijos, es decir, óxido de níquel. Ahora lo que tenemos que hacer es saber si tenemos que poner entre paréntesis la valencia del níquel o no. Al sabernos todas las valencias nos damos cuenta de que el níquel tiene más de una valencia, así que sí que hay que averiguar con qué valencia está actuando. Si nos fijamos en la molécula que ya hemos escrito, vemos que el 2, que pertenece a la valencia del oxígeno, está escrito. Recordad que el oxígeno actúa siempre con su valencia negativa, que es 2, y se le pone al otro compuesto, así que el 2 del oxígeno está escrito, lo que quiere decir que esta molécula no está simplificada y la valencia del níquel es el número 3, así que tendremos que poner entre paréntesis 3. Y así quedaría el nombre por la nomenclatura de Stock. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Me dicen óxido de cobalto. Inicialmente podríamos pensar que no me están dando la nomenclatura sistemática, puesto que no hay ningún prefijo. Pero mucho cuidado porque tampoco hay ningún número escrito entre números romanos. Así que de momento no podemos saber cuál de las dos nomenclaturas nos están dando. Para eso lo que tenemos que saber es cuántas valencias tiene el cobalto. El cobalto tiene dos valencias. Tiene valencia más 2 y valencia más 3. Como tiene dos valencias, si fuera la nomenclatura de Stock, tendría que aparecer entre paréntesis con cuál de las dos valencias está apareciendo. Recordad que en la nomenclatura de Stock, siempre que tiene más de una valencia, hay que indicarlo. Como no está indicada, tenemos que saber que la nomenclatura que me están dando es la sistemática. Por tanto, al no tener prefijos, este compuesto simplemente será cobalto y oxígeno, COO. Esta sería la molécula del compuesto que a mí me están dando. Así que para practicar vamos a hacer su otra formulación, la de la nomenclatura de Stock. Lo primero que tenemos que escribir es este compuesto como si no tuviera ningún prefijo, es decir, óxido de cobalto. Y ahora tenemos que poner entre paréntesis la valencia del cobalto con la que está actuando. Para saber con la valencia que está actuando el cobalto tenemos que fijarnos en la molécula y ver si está simplificada o no. El oxígeno va a actuar con valencia negativa 2, así que ese 2 debería estar escrito en el cobalto. Como no está escrito, quiere decir que esta molécula está simplificada, así que tendremos que escribir su expresión sin simplificar. Así que al cobalto le tenemos que escribir el 2 del oxígeno. Y tenemos que pensar qué número debería llevar aquí el oxígeno para que al simplificar se me quede esto. El número que tendría que llevar es un 2 para poder quitar los doses y que me quedará esta expresión. Por lo tanto, ya sabemos que el cobalto está actuando con valencia 2, que será el número que hay que poner entre paréntesis y con números romanos. Así que esta sería la otra forma de nombrar este compuesto. Vamos a ver ahora este otro ejemplo, óxido de estaño 2. Aquí sí que vemos inicialmente y de forma muy clara que lo que me están dando es la nomenclatura de Stock, puesto que entre paréntesis me aparece un número escrito en números romanos. Lo que tenemos que recordar es que es una combinación de oxígeno y estaño en el que el oxígeno va el segundo, así que vamos a escribir eso. Recordamos que el estaño es SN y el oxígeno una O. Así que sabemos que el oxígeno, por estar a la derecha, va a actuar siempre con valencia 2. Se la vamos a poner al estaño. Y ahora sabemos que el estaño está actuando con valencia 2 porque me lo está indicando en la propia fórmula. Así que ese 2 se lo vamos a poner al oxígeno. Al ver esto así, tenemos que darnos cuenta de que es una fórmula que podemos simplificar. Así que vamos a hacerlo. Si simplificamos esto, como tenemos los mismos números, simplemente los podemos eliminar. Esta fórmula la tenemos que tachar o eliminar de nuestro examen, puesto que no puede aparecer. Esta sería una fórmula incorrecta. El resultado correcto sería SNO. Para seguir practicando, como hemos hecho en los casos anteriores, vamos a escribir la otra forma de nombrar este compuesto. Como vemos, no tiene ningún número, por lo tanto, con la de los prefijos habrá que escribir la fórmula sin prefijos, simplemente óxido de estaño. Y así quedarían las dos fórmulas de este compuesto. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Me dan GeO2, una mezcla de germanio y oxígeno. Lo primero que tenemos que saber es que es un óxido y con la fórmula de los prefijos simplemente tendremos que escribir lo que vemos con los prefijos correspondientes. El prefijo con el número 2 será di y aquí no tenemos nada. Así que este compuesto se llamará dióxido de germanio. Además, para practicar, vamos a ver cómo sería el nombre de este compuesto utilizando la nomenclatura de Stock, la de los números romanos. Lo primero que tenemos que escribir, como siempre, es el nombre de este compuesto como si no tuviera prefijos, es decir, óxido de germanio.
Una vez que tenemos esto escrito, tenemos que pensar en cuántas valencias tiene el germanio. Si nos fijamos en su tabla o si ya nos lo hemos aprendido, vemos que el germanio tiene dos valencias, el 2 y el 4. Como tiene dos valencias, tengo que escribir entre paréntesis la valencia con la que está actuando. Para saber qué valencia es esa, nos tenemos que fijar en la molécula y ver si está simplificada o no. En este caso, tenemos que darnos cuenta de que la molécula está simplificada, puesto que el oxígeno actúa con valencia 2, que es su valencia negativa, y no está escrita debajo del germanio, que es donde corresponde. Por tanto, vamos a escribir la fórmula sin simplificar. Lo primero que tenemos que ponerle es al germanio el 2 del oxígeno. Y ahora lo que tenemos que pensar es qué número le tengo que poner al oxígeno para que al simplificar esta molécula me quede esto. Es decir, si necesito que aquí me quede un 2, aquí lo que tendré que poner es un 4. Esta sería la fórmula sin simplificar, puesto que si yo divido 2 entre 2 y 4 entre 2, obtengo estos números. 2 entre 2 me da 1 y 4 entre 2 me da 2. Así que de esta forma ya he averiguado que el germanio está actuando con valencia 4. Para terminar, lo que faltaría sería añadir la valencia del germanio entre paréntesis a este nombre. Sabiendo todo lo que sabemos hasta ahora, os voy a dejar estos ejemplos aquí para que podáis pausar el vídeo, intentar hacerlos y luego continuar para ver las soluciones. Los compuestos que tenemos son N2O5, trióxido de azufre, óxido de cloro 5, Br2O3, óxido de manganeso 6. Ahora vamos a resolverlos y espero que os hayan salido bien. Si empezamos con el primero, vemos que tenemos N2O5, he puesto las dos flechitas para poner las dos opciones de nomenclatura. Si utilizamos la de los prefijos, simplemente habría que leer. El prefijo del 5 es el prefijo penta, así que esto será pentaóxido de dinitrógeno. Para la otra nomenclatura, lo primero que tenemos que escribir es óxido de nitrógeno. Y ahora, como el nitrógeno tiene más de una valencia, tenemos que añadir entre paréntesis la valencia con la que está actuando. Nos fijamos y vemos que la valencia del oxígeno está escrita aquí, por lo tanto la fórmula no está simplificada, así que la valencia con la que está actuando el nitrógeno es el 5, por lo que solo falta añadirla con números romanos al final de la fórmula. Vamos con el siguiente, trióxido de azufre. Lo primero que tenemos que ver es que se trata de la fórmula de los prefijos, porque nos aparece un prefijo, trióxido. Nos tenemos que dar cuenta que es una combinación de oxígeno con azufre. El azufre era la letra S, así que vamos a ponerlo. Una combinación de azufre con oxígeno. Si nos fijamos en los prefijos pone trióxido, así que debajo del oxígeno habrá un 3. Y de azufre no lleva ningún prefijo, por lo tanto así se quedaría. Además, si queremos añadir la otra forma de nombrar a este compuesto, también podemos hacerlo, sería la de Stock. Lo primero que tendremos que poner será óxido de azufre. Para saber si tenemos que poner o no la valencia del azufre, tenemos que fijarnos en cuántas valencias tiene. Y nos damos cuenta de que tiene más de una, por tanto sí hay que ponerlo. Vamos a fijarnos en la fórmula para ver si está simplificada o no. El oxígeno tiene que actuar con valencia 2, que es su valencia negativa, y no está escrito, lo que quiere decir que esta molécula está simplificada, así que hay que escribirla sin simplificar. Para escribirla sin simplificar, lo primero que tenemos que ponerle es el 2 al azufre. Y para saber el número que tengo que poner aquí, tengo que pensar en qué número hay que poner para que al simplificarlo nos quede un 3, es decir, para que al dividirlo entre 2 nos quede un 3. Ese número es el 6. Porque si yo divido 2 entre 2 me queda 1 y si divido 6 entre 2 me queda 3. Por lo tanto, la valencia con la que está actuando el azufre es el 6. Así que lo único que falta es añadir con números romanos y entre paréntesis el número 6. El siguiente ejemplo es el óxido de cloro 5. Aquí nos tenemos que dar cuenta de que la fórmula que me están dando es la de Stock, puesto que tenemos la valencia del cloro escrita entre paréntesis. Así que vamos a escribirnos la estructura, cloro con oxígeno, y ahora vamos a añadir los números que toquen. El oxígeno tenemos que saber que actúa con valencia 2 porque es su valencia negativa, y se la tenemos que poner al cloro. Y el cloro sabemos que actúa con valencia 5 porque me lo dice la propia fórmula, así que se lo ponemos al oxígeno. Y esta sería la fórmula que nos quedaría. Si queremos practicar y poner la otra forma de nombrarlo, que sería la sistemática, la de los prefijos, simplemente tenemos que poner los prefijos que correspondan. El prefijo del 5 es penta y el del 2 es di, así que esta fórmula sería pentaóxido de dicloro. El siguiente ejemplo que nos encontramos es Br2O3. En principio en el examen os dejarán elegir qué tipo de nombre queréis darle, pero por si acaso vamos a escribir los dos y así practicamos. El primero vamos a escribir el de los prefijos, que normalmente es el que menos cuesta. El prefijo del 3 es tri y el prefijo del 2 es di. Así que esta molécula se llamará trióxido de dibromo.
Para poner la fórmula de Stock, es decir, la de los números romanos, lo primero que tenemos que escribir es el nombre de esta molécula como si no tuviera prefijos, es decir, óxido de bromo. Ahora tenemos que pensar si tenemos que escribir entre paréntesis la valencia del bromo o no. Para eso tenemos que sabernos las valencias del bromo y darnos cuenta de que tiene más de una. Así que vamos a ver con cuál está actuando. Si nos fijamos en la molécula, sabemos que el oxígeno tiene que actuar con valencia 2 y la tenemos aquí escrita. Por lo tanto, esta molécula no está simplificada. Así que la valencia con la que actúa el bromo es el 3. Para terminar la fórmula, añadimos la valencia 3 con números romanos entre paréntesis al final del nombre. Y para terminar, vamos a ver qué pasa con el óxido de manganeso 6. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que se trata de la nomenclatura de Stock, puesto que me están dando la valencia del manganeso entre paréntesis. Además, sé que es la del manganeso, porque al ser un óxido, el oxígeno va en segundo lugar y va a actuar con su valencia negativa, que es 2. Así que vamos a poner el conjunto de manganeso y oxígeno y ahora pensamos los números que tocan. Una vez que tenemos escrito el manganeso y el oxígeno, pensamos en qué números hay que poner. Como hemos dicho antes, el oxígeno al estar en segundo lugar actúa con su valencia negativa, que es 2, y se lo ponemos al manganeso. Una vez que hemos puesto esa valencia, tenemos que fijarnos en la otra, en la valencia del manganeso. El propio nombre que me dan ya me dice que el manganeso actúa con valencia 6, así que se lo tenemos que poner al oxígeno. Una vez que tenemos esto escrito, es muy importante darnos cuenta que tanto 2 como 6 son divisibles entre 2, así que podemos simplificar esta molécula. Si dividimos entre 2, el manganeso nos quedará con un 1 y el oxígeno nos quedará con un 3, siendo esta la fórmula final y la única correcta para este nombre. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.